Reflexión orientadora, una señal para conectar contigo misma. En este episodio revisamos 3 herramientas de autosanación. Recuerda seguirnos para ver todo nuestro contenido en Instagram, @Reflexión Orientadora. Vamos a realizar este vivo en el que tenemos como objetivo poder conversar sobre 3 herramientas de autosanación. Primero que todo, hacer el respectivo disclaimer, comentarles que estas herramientas que les quiero comentar no reemplazan en ningún caso el consejo médico profesional, ni en términos de salud fisiológica, ni en términos de salud mental, emocional, etc. ¿Sí? Dicho esto, pretendo que podamos tener una conversación o poder comentarles cuestiones bien importantes relacionadas con cómo entender este tema de la autosanación. Tenemos claro, yo creo, que no es un tema nuevo. Muchas veces se ha escuchado hablar del tema de la autosanación o de la capacidad de poder curarse a sí mismo. Quizás la diferencia está en cuál es el fundamento con el cual vamos a comprender que esto es posible. Comentarles, por ejemplo, que en mi caso el tema del estudio en torno a cuáles son las posibilidades de autosanación de la persona me lleva ya muchos años. Empecé como ya más directamente preocupado o interesado en este tema en el año 2009, hace 15 años atrás. Y en aquel entonces yo estaba tratando de acercarme a diversas miradas que se suelen llamar más holísticas o integrales, etc., en busca de una visión que permitiera poder enlazar la salud fisiológica con los aspectos emocionales, relacionales que vivía la persona. Y hay diversas propuestas que precisamente hablan de esto, de que las emociones pueden estar ligadas a las enfermedades, que las situaciones relacionales pueden estar influyendo en algún proceso de salud, etcétera. Hay muchas perspectivas en torno a eso, incluso milenarias. Entonces, no es como una perspectiva novedosa el estar interesado en vincular el tema de los procesos de salud para poder llevarlos de mejor manera a aspectos de la vivencia relacional o emocional, ¿sí? Eso es muy antiguo. La diferencia es que en la actualidad podemos contar con un fundamento distinto para estas visiones. Y estoy específicamente pensando en un fundamento de ciencias biológicas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, decirles que estas propuestas de herramientas de autosanación tienen como fundamento esta perspectiva, la perspectiva biológica. ¿Qué significa eso? ¿Significa que solamente vamos a tomar en cuenta el cuerpo? No. Significa que vamos a mirar la diversa gama de aspectos que pueden estar influyendo en los procesos de salud, enfermedad, como la corporalidad, las relaciones interpersonales, las emociones, pero lo vamos a mirar con un fundamento desde la ciencia biológica, ¿ya? Y el primer fundamento de eso, oh sorpresa, ¿no?, va a ser Humberto Maturana, ¿sí? Humberto Maturana, con el entendimiento que nos brindó sobre lo que es la vida, lo que es lo vivo, y también sobre el origen de lo humano, dejó claro que en la experiencia del organismo siempre va a estar influyendo 2 aspectos. Uno que tiene que ver con la propia biología, ¿ya? Maturana hablaba del determinismo estructural. Nada puede especificar desde fuera de mí lo que pasa en mi organismo. Esa es una condición biológica que se llama clausura operacional. Y el mismo Maturana, dentro de las cosas que él planteaba desde el entendimiento que logró sobre el ser humano desde la biología, planteaba que hay un aspecto esencial para que el ser humano pueda conservar la salud, ¿ya? Y su hipótesis era que en realidad los seres humanos nos enfermamos cuando se interfiere con la biología del amor, ¿sí? Entonces lo que hacemos los seres humanos es enfermarnos cuando habría una cierta interrupción en el flujo natural del vivir humano, ¿sí? Tal como surgió, digamos, a lo largo de los milenios de la evolución, cuando se interfiere con este flujo de interacciones relacionales basadas en la mutua aceptación. Entonces tenemos en Maturana un fundamento biológico potente, ¿ya? Y en este caso fundamental para lo que les quiero compartir. Junto con este fundamento vamos a revisar otro
posteriormente, pero lo anuncio desde ya, que fueron los descubrimientos que hizo un médico alemán, por allá por la década de los 80, el Dr. Hammer, que no descubrió ni más ni menos que 5 leyes biológicas, leyes científicas biológicas, que permiten explicar cuál es el funcionamiento del organismo en los procesos que llamamos enfermedades, y también permitió comprender, sus 5 leyes biológicas permitió comprender cómo es que todos los procesos que llamamos enfermedades, todos corresponden a procesos que tienen biológicamente un sentido, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de los hallazgos del Dr. Hammer, no hay ningún proceso fisiológico que sea antojadizo, que sea producto de un error en el organismo humano. No hay ningún proceso que sea maligno, sino que en el concierto del desarrollo evolutivo de la biología, todos los procesos que llamamos enfermedades en realidad son programas que el organismo activa para poder afrontar situaciones que el organismo está viviendo. Entonces ahí tenemos noticias bien fuertes, ¿no? Porque ustedes, yo me imagino que habrán escuchado que a lo mejor esta enfermedad por aquí es causada por unos agentes externos patógenos, o que esta otra enfermedad por acá tiene que ver con que hay una falla genética, o que está de más acá, etcétera, ¿no? Muy diversas propuestas de hipótesis sobre el origen de los procesos llamados enfermedades, ¿sí? Entonces tenemos esos fundamentos biológicos. Miren, les voy a mostrar un libro. Este libro, la guía de las 5 leyes biológicas, la guía de las relaciones psique-cerebro-órgano. Este es un libro de un médico mexicano, un poquito gordo el libro, y es un libro basado en los descubrimientos del Dr. Hammer, ¿sí? Y este libro permite tener el conocimiento que descubrió el Dr. Hammer en torno a cada uno de los programas que nuestra biología, en su sabiduría, a lo largo de milenios, ha ido construyendo para afrontar situaciones. Y cómo es que los diversos síntomas que llamamos enfermedades en nuestra cultura no son más que algún segmento de esos programas. Yo sé que a lo mejor ustedes podrían decir o podrían estar pensando, ¿cómo es posible que se pueda pensar que, por ejemplo, si yo tengo una artritis reumatoide que me genera muchísimo dolor, muchísimo malestar, incluso con dificultades para desarrollar mi vida, mis temas laborales, etc.? ¿Cómo podría uno pensar que eso tiene que ver con un programa que la biología, que la naturaleza ha hecho para que yo pueda afrontar algo en mi vida? Bueno, la complejidad en este aspecto tiene que ver con que nosotros en la cultura contemporánea hemos ido desarrollando, bueno, en la cultura no solo contemporánea, digamos, también de ya siglos, hemos ido desarrollando cada vez más un estilo de vida alejado del mundo natural. Un estilo de vida cada vez más distanciado de lo que biológicamente hemos sido por miles de años, miles y miles de años. Los seres humanos, digamos, no empezamos a existir cuando empezaron a escribirse tablillas en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia. No, o sea, el ser humano viene desde muchísimo antes. Y desde muchísimo antes tenía ya incorporados estos diversos programas biológicos que le permiten afrontar diversos escenarios biológicos en su contexto de vida que pueden resultarle amenazantes. Bueno, entonces, dicho esto, este fundamento en ciencias biológicas, que insisto por favor en esto porque es muy importante, esto no tiene nada que ver con miradas esotéricas ni cosas por el estilo. Desde este punto de vista es que les quiero proponer 3 herramientas de autosanación. Y la primera herramienta tiene que ver con algo que también es un aporte de Maturana, que es el entendimiento de que siempre estamos en algún flujo emocional. En cada instante de nuestro vivir estamos en alguna emoción. Nosotros habitualmente cuando pensamos en emociones, pensamos en alegría, tristeza, rabia, miedo, cosas por el estilo. Hay que hacer una distinción porque Maturana, cuando hablaba de emociones y hablaba de emocionar, lo ponía como un verbo para subrayar el hecho de que siempre estábamos en un fluir de cierta emoción, entonces un constante emocionar. Él está hablando de nosotros como organismos vivos, y al hablar de emoción está hablando de un modo en que yo estoy dispuesto a relacionarme. Por ejemplo, si en la naturaleza nosotros vemos, por ejemplo, 2 gatitos,
y resulta que uno de los dos gatitos empieza a lamer al otro. Nosotros pensamos en que están en cierta disposición relacional. El que está lamiendo y el que está siendo lamido, ¿cierto? Están en una disposición de interacción desde la aceptación mutua de esos organismos. En cambio, si esos dos gatitos nosotros vemos que están los dos engrifados, mirándose, y que los dos están emitiendo sonidos muy fuertes, que maullan y maullan muy fuerte, nosotros estamos observando que hay otra disposición relacional. Bueno, en el caso de lo que Maturana nos permitió poner como subrayado de nuestra condición humana, es el hecho de que cuando estamos en una emoción, no estamos hablando de algo que nos pasa adentro de nosotros simplemente, sino que estamos hablando de una disposición relacional. Por eso Maturana habla de emociones, y por eso suena raro quizá, habla de la emoción, por ejemplo, de la aceptación del otro. Porque está hablando, al hablar de emocionar, está hablando de un modo de disponerse a interactuar. ¿Y cómo voy a interactuar con el otro, con la otra, o con lo otro? Ese otro que puedo ser incluso yo mismo, ya en un acto de autoconciencia. Entonces, emociones como cuáles, piensa Maturana. Bueno, aceptación, negación, y dentro del campo de la aceptación y dentro del campo de la negación hay mucha variedad. Por ejemplo, dentro de la negación está la competencia. Cuando dos machos, por ejemplo, entran ellos en disputa, ¿ya? Porque tienen que, alguno de los dos, quedarse como la cabeza de la manada. Bueno, tienen que echar mano a una emoción de competitividad. Entonces no estoy en la aceptación del otro, estoy en la lucha con el otro. Todas las emociones del campo de la negación tienen que ver con eso, competencia, qué sé yo, agresión, etc. Y en el campo de la aceptación está, una variedad de emociones también, como por ejemplo el amor, la ternura, en el caso de los seres humanos incluso el enamoramiento, ¿sí? Hay diversos, como es un abanico muy grande de las emociones que están dentro de la aceptación y el abanico de emociones dentro de la negación del otro. Teniendo esto claro, fíjese que, yo no sé si ustedes lo han pensado, pero cuando pensamos en nuestro cuerpo, en los momentos en que estamos atravesando algún síntoma desagradable, una enfermedad, etc., muchas veces empezamos a hablar de nuestro cuerpo como si nuestro cuerpo fuese algo distinto del proceso biológico que estamos viviendo. Como si el síntoma no fuese algo que mi cuerpo está generando. Y entramos en pugna con nuestro cuerpo porque tiene ese síntoma, como si fuese algo distinto de mí, mi cuerpo. ¿Sí? Y nos enojamos a veces porque, qué sé yo, no sé, me dio fiebre, ay, qué disgusto, o me duele tal articulación, o tengo, qué sé yo, un síntoma que me dificulta desarrollar mis actividades, etc. Y nos genera una pugna, nuestra visión de las enfermedades, nos genera una pugna con nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Como si nuestro cuerpo estuviese haciendo algo inadecuado, algo que no tiene sentido, algo que es una amenaza para nosotros mismos. Entonces, la primera herramienta que les quiero compartir de autosanación tiene que ver con tomar conciencia de que yo soy mi cuerpo. O sea, yo soy mi cuerpo. Mi biología es parte esencial de quién soy. Y mi biología nunca va a estar buscando dañar mi supervivencia. Siempre va a estar buscando, de alguna forma, apoyarla. Esto nos cuesta entenderlo porque estamos en una cultura, vuelvo a insistir, donde nos hemos alejado mucho de la naturaleza y del entendimiento de nuestra propia persona como el organismo vivo que somos. Estamos vivimos en una serie de creencias, en una serie de ideas que nos distancian de este mundo natural del que provenimos. ¿Sí? Mundo natural que también estuvo en la base de lo que somos biológicamente. Entonces, la primera estrategia que les quiero proponer de autosanación, yo sé que estas cosas les pueden sonar extrañas ya, pero no tiene que ver con que no tengan fundamentos, sino con que estos fundamentos son muy desconocidos. Incluso gente que se dedica
por mucho tiempo a buscar miradas más integrales sobre la salud que permitan integrar en los procesos llamados enfermedad la vivencia relacional, emocional, desconocen estas cosas. A lo que iba, a ver, ¿qué era lo que quería decir? Ya, la primera herramienta de autosanación. Cuando yo tomo conciencia de que mi organismo soy yo soy mi organismo. Yo no soy un ente que interactúa con su organismo. Yo soy mi organismo, es parte de mi ser. Soy yo también. Una estrategia de autosanación es que yo pueda hacer un acto de autoaceptación y de aceptación cuando pienso en mi propio cuerpo y cuando pienso también en mis síntomas. Con esto no estoy diciendo que yo tenga que estar contento porque tengo un malestar, o porque tenga una enfermedad, o porque tenga un dolor, o porque tenga, etc. Me refiero a que el emocionar en el que yo estoy puede traducirse en que mi proceso sea más fluido, en que mi proceso sea más rápido, en que mi proceso sea menos desagradable, o mi emoción puede hacer lo contrario, que mi proceso sea mucho más desagradable, mucho más generador de tensiones adicionales, mucho más incluso mi emocional puede hacer que sea mucho más obstaculizado mi proceso. Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez que, por ejemplo, se hicieron una herida, ¿ya? Y resulta que la herida que tuviste se cicatrizó. El cuerpo tiene esa capacidad, el cuerpo puede autocurarse, ¿ya? Lo vemos en cosas sencillas como esa. También, por ejemplo, cuando te hiciste a veces una quemadura por roce, ¿ya? Por ejemplo, y te salen ampollas, ¿ya? O porque, no sé, pues tú estás trabajando con la pala, sin guante y las manos con ampollas. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el cuerpo? El cuerpo está haciendo un proceso de restauración. Debajo de la ampolla, si uno deja que se haga el proceso normal, pasado un tiempo se va a encontrar una piel nueva. Y la piel que estaba, digamos, como recubriendo todo ese líquido, se va a desprender y simplemente podemos deshacernos de ella porque el cuerpo restaura la piel. Estas capacidades que tiene el cuerpo a autocurarse no son nada extraordinario, digamos, son parte de nuestra condición biológica. ¿Qué pasa cuando yo estoy con una mente que se relaciona con su propia corporalidad desde la negación, desde emociones de rechazo, emociones de desconfianza, temor, etcétera? Cualquier otra emoción que me hace, que es fruto, mejor dicho, de todas estas creencias asociadas con que en realidad mi cuerpo no es confiable, mi cuerpo me puede generar una mala pasada porque de repente hace cosas raras que no tienen ningún sentido, ninguna razón, o un gen que está ahí haciendo cosas locas, o unas células que se pusieron medias, etcétera, ¿ya? Una serie de creencias que están en el piso de un emocionar de temor, desconfianza, rechazo respecto de nuestra propia corporalidad. Entonces, en este marco cultural que nos facilita tanto esta visión llena de desconfianza, porque desatiende la ciencia biológica, una herramienta de autosanación que puede potenciar nuestros procesos de autosanación es hacer actos de aceptación. Te dirá, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Es un acto de aceptación de mi corporalidad o de lo que está pasando en mi cuerpo, qué sé yo? Bueno, lisa y llanamente tiene que ver con que usted se dé un espacio, se dé un momento para poder ponerse atención y pueda usar su pensamiento para reiterar simplemente esa palabra. Acepto. ¿Acepto qué? Lo que corresponda, ¿ya? Supongamos que estás con un dolor en el codo, o estás con una inflamación o una fiebre, lo que sea. Acepto. ¿Por qué es tan potente usar una palabra? Y en esto también tenemos la ciencia biológica como fundamento. Con Maturana tenemos el fundamento biológico que nos permite recordar y siempre tener en cuenta que las palabras están ancladas en lo que hace nuestro cuerpo. Las palabras son como nudos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra historia de vida, nudos de acciones. Por eso la palabra es tan poderosa, porque si nuestro cuerpo no tuviese una historia de coordinación de acciones con otros organismos,
no habríamos aprendido palabras. ¿Y qué son las palabras? Bueno, las palabras son ni más ni menos que pasos de baile. Entonces, en esta cultura existen pasos de baile como por ejemplo, hola, buenos días, tengo rabia, estoy contento. Pero ¿cómo pasos de baile? Sí, son pasos de baile. Porque resulta que si hubieras nacido en Rusia, no sabrías estos pasos de baile, sabrías otros. Y te sería súper natural bailar ese baile que es el ruso. O si naciste en Francia, te sería muy normal bailar el francés. ¿Por qué digo que son pasos de baile? Porque aunque no nos damos cuenta, el decir una palabra es una serie de movilizaciones corporales. Y así como aprendemos un paso de baile para bailar cueca, que nos exige mover la mano, mover los pies, mover el cuerpo de cierta forma, decir una palabra es un conjunto de acciones. Y ese conjunto de acciones lo hemos aprendido en la historia de interacciones ¿con quién? Con nuestro profesor de ese baile, nuestra profesora de ese baile, los adultos que hablaban tal o cual idioma y que en donde nosotros crecimos. Cuando decimos una palabra, estamos haciendo muchísimo más de lo que creemos. Estamos echando a andar una serie de acciones de nuestra corporalidad. Por eso es tan potente que, por ejemplo, si yo hago un acto del pensamiento en torno a mi corporalidad, en torno a un síntoma, y yo use la palabra acepto, eso no es simplemente una palabra, es una serie de acciones y coordinaciones que en mi organismo van a darse. Y yo les aseguro que el propio organismo sabe mucho mejor que nuestra mente racional cómo sacarle provecho a ese estado de aceptación. Podría suceder que yo estoy en la rabia porque tengo tal o cual síntoma. Estoy en el miedo extremo, etc. Tantas emociones que pueden ser desagradables, que pueden ponernos como en pugna. Cuando hago un acto de aceptación, me estoy poniendo en el campo de las emociones, del emocionar, de la aceptación y por lo tanto del amor. Y el organismo, cuando está en el emocionar del amor, puede hacer todo lo necesario para restaurarse muchísimo más fácilmente, ¿sí? Entonces, la primera herramienta de autosanación, la autoaceptación. Hacer actos de autoaceptación. Es cierto que en un momento de enfermedad puede ser bastante difícil quizá llevar a cabo un acto así. Por esa misma razón es que yo le sugeriría a todos, a todas, que sea algo que realizamos, que nos acostumbramos a realizar cuando estamos en periodos de relativa serenidad, cuando no tenemos síntomas que nos generan mayor preocupación, cuando estamos sanos, saludables, acostumbrarnos a hacer actos de aceptación de nuestra corporalidad, de nuestra fisiología. Puede ser algo que después, cuando estemos en una situación de sintomatología más desagradable, más fuerte, qué sé yo, puede ser algo que nos brote de una forma más fácil, más auténtica. Porque, ojo, si yo digo, por ejemplo, acepto mi hígado graso, pero en realidad lo estoy diciendo con un afán de que eso cambie, ya no estoy en la aceptación. Ahí estoy en otro emocional que es el afán de control. Y ahí cambia mucho la situación. Entonces, el acto de aceptación es solamente eso, acepto. Quisiera decir que esto no significa que yo tenga que estar contento porque tengo un malestar, nada por el estilo. No estamos diciendo eso. Sabemos que puede ser difícil enfrentar una situación de salud, un malestar, etc. Hay situaciones muy difíciles de salud, pero si tenemos en cuenta el conocimiento de la biología, podemos comprender por qué estos aspectos son tan relevantes, ¿ya? Y aquí básicamente, como les decía desde el principio, este fundamento que es Maturana nos permite tener claro, bueno, ¿por qué importa que yo esté en un estado de aceptación? Porque así resulta que el cuerpo hace mucho más fácilmente los procesos que necesita. Es como si yo, por ejemplo, no sé si les pasó alguna vez que se cayeron, se rasparon la rodilla o se rasparon la mano, qué sé yo, y tenían una herida que requería cicatrizar. Y estaba claro, no sé si les pasó alguna vez, que para que cicatrice más luego es mejor que esté seca la herida. Evitar que esté continuamente humedeciéndose, qué sé yo. Bueno, pasa lo mismo en términos emocionales. Un proceso fisiológico es mucho más probable que llegue a buen término y que se haga de forma más rápida, más expedita, mucho más funcional, cuando el emocionar en que está el individuo es de aceptación, ¿sí? Biológicamente hablando, amor. Del mismo modo que un acto de aceptación que uno hace hacia su propio cuerpo sirve y puede aportar para la autosanación,
También pueden contribuir los actos de aceptación que hagan otras personas. Una persona que está en una disposición de aceptación, que no está en el pánico, en el miedo, en la rabia, etc., también puede contribuirnos con un mayor estado de aceptación. ¿Sí? Nosotros coordinando con esa persona podemos facilitar hacer este paso de baile que es el estar en la aceptación. Así que es una primera herramienta de autosanación. En términos emocionales puede pasarnos lo mismo. Si tengo, por ejemplo, un grado muy alto de tristeza o de rabia que me está afectando en términos de mi salud emocional, también puede ser utilizada esta herramienta haciendo actos de aceptación de la emoción. Primera cosa para tener clara: aceptar mi emoción no significa aprobar conductas inadecuadas. ¿Ya? Supongamos que yo por rabia le dije groserías a una persona. Aceptar mi emoción no significa que yo apruebo el hecho de que dije groserías, falta el respeto, etc. No. El acto de aceptación de la emoción es simplemente eso. Por ejemplo, acepto mi rabia, acepto mi miedo, acepto mi tristeza, acepto la emoción que sea. Y el organismo es el que sabe cómo sacar provecho al acto de aceptación que hago de la emoción que tengo. Nuestra mente racional no es la que determina el beneficio que vaya a tener un acto de aceptación que realizamos auténticamente. ¿Ya? La tarea, digamos, de nuestra racionalidad es poder observar básicamente si acaso estoy efectivamente en una disposición o no de aceptación cuando digo esa palabra, ¿no? Acepto mi rabia, por ejemplo. No es que vaya a eliminar la emoción, pero el organismo, al percibir que hay un acto de aceptación de la emoción, va a poder hacer un paso más, salir adelante y hacer algún tipo de autoorganización que requiere esa emoción para poder equilibrarse, para poder modularse. Así que primera herramienta, instancias de aceptación. ¿Cómo? Simplemente serenándose en un momento dado y pensando en partes de su cuerpo, pensando en su síntoma, pensando en su emoción. Acepto lo que corresponda. Acepto mi dolor en el cuello. Acepto mi rabia. Y si necesito repetir la frase, la repito, tratando de conectar con esa coherencia del lenguaje en mi emocionar para que la corporalidad haga el proceso que necesita. Una vez me acuerdo que, una de las situaciones en que recuerdo que esto lo conversé con una persona cuando estaba trabajando en un colegio y hacía unos talleres para unos estudiantes de enseñanza media, de segundo medio. Y un día cuando llegué a esa instancia, había un estudiante que estaba muy molesto, con muchos sentimientos de frustración, impotencia por algo que le había sucedido. Y entonces le dije, mira, no te voy a decir nada más, mira, repite simplemente las frases que partan con la palabra acepto y di cualquier cosa que estés viendo. Entonces, ni siquiera le propuse como autoobservar su cuerpo ni su emoción, nada. Era solo que dijera acepto, que repitiera en su mente acepto, y para que se le facilitara, le dije esto, de que lo dijera respecto de cosas que lo rodeaban. Por ejemplo, en ese colegio, no sé, pues había árboles, acepto el árbol, acepto el piso, acepto el muro blanco, acepto lo que sea. Y lo repitió varias veces. Me hizo caso, y poquito después, ni siquiera 5 minutos después, porque lo dejé como ir y volver, ya se sentía distinto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Que todos los objetos tienen un beneficio terapéutico? No. Lo terapéutico, entre comillas, es que yo logre modular mi corporalidad hacia un emocionar de aceptación. Entonces, cuando repito la palabra acepto, independientemente de a qué la voy a referir, me va colocando en ese estado emocional de aceptación y que el cuerpo sabe cómo sacarle provecho para su propio beneficio, automodulación, regulación. Segundo recurso para la autosanación. Tiene que ver con elementos que ya he mencionado de los fundamentos. Segundo recurso es el conocimiento de las leyes biológicas.
descubiertas por el Dr. Hammer, ¿ya? ¿Por qué ese conocimiento es una herramienta de autosanación? Bueno, imagínese usted que a usted le dan una noticia y resulta que usted se queda con la idea de que esa noticia es mala. Y entonces con sus pensamientos usted empieza a generarse más malestar, más estrés, más preocupación, más baja de energía, etc. Pero resulta que si usted contara con una información científica, biológica, usted podría escuchar esa misma frase que le dicen y en vez de transformarla en fuente de preocupación, temor, ansiedad, angustia, usted puede, con el conocimiento biológico, transformarla en una fuente de autocomprensión. Y desde esa autocomprensión, darse cuenta de si acaso necesita hacer algo más para poder estar sano, saludable, etc. O si en realidad solo tiene que permitir que el cuerpo siga haciendo su proceso de autocuración. Bueno, poder hacer esto requiere de un aprendizaje. Y el punto clave que nos permite lograr ese aprendizaje son las leyes biológicas del Dr. Hammer. Yo sé que les puede sonar un poco fuerte ya, pero yo se los digo con ese fundamento biológico. Actualmente hay muchos diagnósticos, por ejemplo, de cáncer, que supuestamente tienen que ver con mal funcionamiento genético. Y resulta que con las leyes biológicas podemos comprender perfectamente cuál es el origen relacional, cuál es el origen existencial que dio lugar a ese programa biológico, que incluye ese síntoma que la medicina dominante hoy en día llama cáncer. En general, cuando hoy en día se habla de cáncer, se está diciendo que hay una proliferación celular, hay células que se multiplican más allá de lo normal. Esa es como la perspectiva en general, ¿ya? Sé que hay otras especificidades, pero como idea general. Bueno, la idea de que eso es algo malo, de que es algo maligno, no es algo que determina la naturaleza, es una visión de la cultura actual. Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo los fundamentos biológicos para poder comprender por qué mi cuerpo hace, por ejemplo, una proliferación celular? Podría vivirlo de una forma muy distinta, ¿no? O entender por qué, veamos algo más sencillo. ¿Por qué es que mi cuerpo hace una inflamación del famoso el nervio en el túnel carpiano? ¿O por qué mi cuerpo hace que aquí empecé a tener como que perdí la coloración de la piel? Tengo un vitiligo. ¿O por qué resulta que ahora tengo el hígado graso? Y resulta que yo soy de las personas que incluso cuida su dieta, no como cuestiones altas en grasa, tengo una vida súper saludable, etc. O por qué resulta que yo, que jamás he fumado en mi vida, ahora me encontraron una proliferación celular, un tumor en el pulmón, siendo que siempre he sido tan sano. ¡Qué mala suerte! No es mala suerte. Es mi biología que echó a andar un programa que mi razón no comprende porque no tengo la información, pero si la tuviera, por cierto que viviría el proceso de otra forma, ¿no? Entonces, ¿por qué conocer las leyes biológicas es una herramienta de autosanación? Primero porque permite que cuando el cuerpo ha echado procesos, yo no los interrumpa, sino que naturalmente puedan llegar al final que corresponde. Y segundo, porque resulta que con el conocimiento de las leyes biológicas puede ser que yo me evite vivir procesos que pueden dañarme. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero esta típica frase, ¿no?, que a veces uno escucha en conversaciones: ay, sí, claro, mira, me estoy tomando este remedio para tal cosa, pero también este otro, porque resulta que el otro remedio me genera este otro síntoma, o me puede dañar aquí, me puede dañar allá, ¿no? Y vamos como remedio sobre remedio, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto requiero aquello? ¿Cómo puedo hacer un discernimiento al respecto si no tengo conocimientos biológicos, certeros, bien fundados? Difícil, ¿no? Entonces, cuando sí los tengo, puedo tomar decisiones mucho más favorables para mi salud. Así que la segunda herramienta es el conocimiento de las leyes biológicas. El conocimiento de las leyes biológicas es una tarea de harto esfuerzo, ¿eh? No es una cosa menor,
Entre paréntesis, quiero decir, porque estamos en tiempos complejos, que también podemos considerar estas herramientas de autosanación como herramientas de autocuidado financiero. Sí, ¿cierto? No estamos en tiempos muy fáciles. Entonces, si puedo preventivamente, a lo mejor estudiar las leyes biológicas, acostumbrarme a hacer actos de aceptación de mi corporalidad, de mis síntomas, de mi cuerpo en general, para que cuando estoy sano, para que cuando esté en situaciones de problemas de salud, me sea más fácil, ¿ya? Sin duda que voy a estar mucho mejor situado. Para estudiar las leyes biológicas hay muchísimo material en internet. El problema es que ha habido tergiversaciones, Yo se lo digo directamente, ha habido tergiversaciones del conocimiento de las leyes biológicas. Yo he visto muchas veces videos en YouTube, por ejemplo, que hablan del tema y a veces sucede que las personas que hablan no lo explican como corresponde. Les voy a dar una clave. Si alguien les dice alguna vez, sí, las leyes biológicas, las que dicen que el origen de las enfermedades son las emociones. Mire, si alguien le dice eso, significa que no entendió las leyes biológicas. Y si es una persona que en verdad las entiende, lo está diciendo solo para tratar de hacer digerible. Pero en verdad una persona que las comprende no debería usar esa frase, ¿ya? En leyes biológicas, las emociones no causan enfermedades. Y en eso quiero ser bien tajante. Porque el tema de que las emociones causan enfermedades es una creencia muy extendida en esferas que pretenden ser holísticas, que pretenden ser integrales, complementarias, miradas complementarias. Las leyes biológicas nos demuestran que no. Las emociones no son causa de enfermedades. Así que las leyes biológicas son un desafío bien potente, Pero así como son un desafío potente, son un beneficio espectacular. Estamos hablando de manejar el fundamento de por qué todas las enfermedades son curables, Ojo, no es menos que eso. Bueno, esa es la segunda herramienta de autosanación. Y la tercera herramienta de autosanación, y esta la voy a decir brevemente, la noesiterapia. La noesiterapia es un conocimiento desarrollado en España desde la década de los 70 por un médico que se llama Ángel Escudero. Y para tratar de ser breve, contarles que el doctor Ángel Escudero empezó explorando cómo lograr que los pacientes que él operaba pudieran anestesiarse solo con anestesia psicológica. Es decir, que él pudiera operar a estas personas, realizar intervenciones quirúrgicas sin intervención de anestesia química, sino que se autoanestesiaran solo por medio de su mente. Y al principio, el doctor Escudero se dio cuenta de que, con ciertos ejercicios de relajación, él les guiaba ejercicios de relajación ahí mismo previo a la operación, y efectivamente sus pacientes quedaban anestesiados. Él solía operar temas de las piernas, aunque no solamente, ¿ya? Y ellos estaban conscientes mientras se realizaba la intervención quirúrgica. De esto, si no me creen, ustedes pueden encontrar videos. Ya el doctor Escudero es bien gracioso, bien simpático. Tiene un canal en YouTube y ahí él tiene una serie de videos de muchas cosas, entre otras intervenciones quirúrgicas que realizó a pacientes solo con anestesia psicológica, sin anestesia química. Bueno, resulta que con el andar del tiempo el doctor Escudero se da cuenta de que en realidad los pacientes se autoanestesiaban no porque él les hiciera un ejercicio de relajación, sino porque sus pacientes pensaban en lo que él les decía, que era que se anestesiaba tal o cual pierna, por ejemplo, si le iba a operar, etc. ¿Ya? Entonces, con el tiempo, el doctor Escudero se dio cuenta de que podía ir sacando este tema del ejercicio de relajación. Y llegó un momento en que simplemente lo único que le decía a sus pacientes era el pensamiento que tenían que decir para quedar anestesiados psicológicamente. Bueno, eso fue tan potente que después empezó a proyectar esto a otras áreas. Y por ejemplo, y esta es una noticia que ojalá ustedes compartan, a lo mejor ahí ustedes conocen gente que esté
mujeres que estén embarazadas, ¿ya? Resulta que él después empezó a enseñarle a las mujeres embarazadas cómo tener partos sin dolor. Partos sin dolor. Ni un dolor, nada. De lo cual también tiene algún video en su canal. ¿Cómo es posible esto? ¿Ya? Yo sé que puede sonar muy increíble, pero estamos hablando simplemente de capacidades de la biología humana. No estamos hablando de magia, no estamos hablando de rituales místicos, no estamos hablando de conexiones espirituales especiales, nada. Es solo nuestra biología y la maravilla de nuestra biología. Bueno, el doctor Ángel Escudero desarrolló este conocimiento que él llamó noesiterapia, que significa curación por el pensamiento. Lo que él plantea básicamente es que nuestro cerebro está siempre atento a las cosas que pensamos y por lo tanto las palabras que usamos en nuestro pensamiento repercuten en nuestros procesos fisiológicos. Esto decirles que resulta bastante coherente con los fundamentos que les mencioné delante. Con Maturana sabemos que el lenguaje humano no tiene que ver con palabras que significan algo, sino con lo que les decía delante. Una serie de acciones que yo aprendí a coordinar. Pasos de baile. Las palabras son pasos de baile, ¿sí? Y tú cuando realizas un paso de cierto baile, tú estás creando ese baile. Cuando tú realizas el mover el pañuelo con el brazo, el zapatear y la mano aquí y el moverte de cierta forma, tú estás creando algo que es, por ejemplo, bailar cueca. Bueno, del mismo modo, estos pasos de baile que son las palabras, también generan algo. También generan experiencia, también generan procesos. Desde el punto de vista de la biología que aprendimos con Maturana, que liga el lenguaje con nuestro ser biológico, ¿sí? Podemos entender por qué los pensamientos son tan poderosos para nuestros procesos fisiológicos. Puede costarnos creer esto, ¿ya? La idea no es creerlo, la idea es conocerlo, ¿sí? Yo les invito a que si ustedes tienen dudas, ojalá estén dudando de lo que digo, pero que no se queden en la duda, sino que vayan a buscar, vean videos. El doctor Escudero también tiene libros que se pueden encontrar, incluso alguno como audiolibro por ahí en YouTube. Y yo les aseguro que se van a sorprender de lo fácil que es el usar la noesiterapia. Son 3 pasos muy sencillos. Yo no los puedo enseñar como les dije, porque la hija del doctor Escudero, que es la directora del centro, me dejó bien en claro que, digamos, el curso que había hecho era para uso personal, ¿ya? Así que no conste que no lo estoy enseñando, ¿ya? Pero sí les puedo decir que es muy fácil de aplicar y que básicamente el tema está en que uno vaya superando las creencias que finalmente son falta de información, falta de conocimiento sobre nuestra biología, ¿ya? Y lo maravillosa que es nuestra biología. Así que tenemos 3 herramientas entonces de autosanación. Herramienta número 1, aceptación. Instancia de aceptación. Con mi pensamiento, si puedo hacerlo con mi lenguaje verbal, mejor aún. Aceptación de mi corporalidad, aceptación de mi emocionar. Primera cosa. Segunda herramienta, el conocimiento de las leyes biológicas. Como todo conocimiento, estimado, necesita práctica, ¿ya? Necesita práctica. Yo voy incorporando el conocimiento de las leyes biológicas, aprovechando mis propias experiencias de salud, ya las que a lo mejor he pasado, ya he vivido, ya no tengo ni un síntoma, sino que yo sé que alguna vez pasé por tal o cual enfermedad. Y también los síntomas que vaya experimentando en el presente, también los puedo usar para comprender cómo es que se confirma el conocimiento de las leyes biológicas. Un detalle sobre las leyes biológicas: el conocimiento que entregan las leyes biológicas es tan detallado que ni siquiera podemos hablar de un órgano en leyes biológicas. En leyes biológicas tenemos que aprender cómo diversos tejidos que son parte de un órgano se relacionan con diversos procesos que el organismo está experimentando. Ejemplo, los pulmones. Los pulmones pueden tener procesos biológicos relacionados con los alvéolos, otro tejido, los bronquios, otro tejido, la pleura, y cada uno de esos tejidos
si hay un síntoma en ellos, tiene que ver con un tema distinto. A ese nivel de sabiduría podemos acceder con las leyes biológicas. Otro modo de verlo. Suponte tú que tienes una afectación de un tendón. El tendón de la muñeca, de la mano derecha. Ok, las leyes biológicas te pueden decir por qué está afectado tu tendón y por qué es el de la mano derecha y no el de la izquierda. Imagínense la posibilidad de autoconocimiento que representan las leyes biológicas, ¿ya? Y ojo que lo que te va a explicar no es un problema de tu tendón. Lo que te va a explicar es cuál es tu vivencia relacional, cuál es la situación existencial, cuál fue el escenario vital que dio lugar a ese proceso fisiológico. Si, por ejemplo, si es un tendón del hombro, es otro tema. Y las leyes biológicas te pueden decir, mira, ese tejido está en un proceso porque tu organismo percibe haber experimentado tal o cual circunstancia, relación. El tema de los lumbagos, por ejemplo. Entre paréntesis, yo estoy estudiando las leyes biológicas desde el año 2009. Ahora en octubre cumplo 15 años de estudio, de aplicación y de investigación así experiencial en torno a las leyes biológicas. Por eso sé que cuando uno se dedica, las estudia, procura verificar si se cumplen, es un camino maravilloso. Entonces es increíble, ¿no? Por ejemplo, los famosos cálculos renales. Bueno, las leyes biológicas te explican por qué se generan cálculos renales. Y resulta que los cálculos renales que generan dolor, que porque quieren salir, no son lo mismo que los cálculos renales que se quedan alojados en los riñones. Entonces es una cosa maravillosa las leyes biológicas porque en el fondo es una oportunidad como de transformar todo síntoma en un proceso de autoconocimiento. Es maravilloso. Segunda herramienta de autosanación, conocer las leyes biológicas. Y la tercera herramienta de autosanación, la noesiterapia, que desarrolló el doctor Ángel Escudero, médico español, que la empezó a trabajar hace más de 40 años y que, como les comentaba, básicamente nos enseña cómo usar nuestro propio pensamiento para poder potenciar nuestros procesos de curación. Y no solo eso, también nos permite comprender cómo usar nuestro propio pensamiento para potenciar cualquier aspecto de salud que queramos aumentar, potenciar, aumentar. Otras palabras, y a ustedes se les ocurren otras quizá, vinculadas a nuestro mundo emocional también, ¿sí? Así que espero que haya sido algo de provecho este vivo. Les agradezco muchísimo la presencia, el haberse conectado, y recuerden que de los 3 elementos que les he mencionado, las 3 herramientas, en la atención que les doy que puedo dar como orientador, les puedo facilitar procesos de aprendizaje en torno a la primera y a la segunda, el tema de la conciencia de aceptación y el tema de las leyes biológicas. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.